Buenas, nos volvemos a encontrar. Clase número 8, última clase en la que vamos a hablar de otra de las formas de explicación sobre el origen del hombre. No es que está terminando la unidad número 2, sino que terminamos de exponer estas diferentes miradas alrededor de el origen del hombre. Esta clase sí viene con una actividad que deberán realizar y enviarme, actividad que será calificada dentro del proceso de trabajo de esta materia. Avancemos con los temas, así vamos dando un pantallazo general de cuál es la temática que vamos a abordar. En el Word que acompaña la clase les dejo una serie de links de videos explicativos de cada una de las teorías para poder aumentar aún más aquello que en el apunte no figura, principalmente lo del evolucionismo y las teorías sobre el origen del universo. Hacemos un breve repaso como para saber dónde estamos parados. Agrupamos en tres formas la explicación del origen del hombre. La primera la sentamos sobre las explicaciones mitológicas, todas relacionadas puntualmente a la creación y a la creación del hombre, a la creación del mundo y del hombre. Muchas de estas tienen consonancias de religión, de creencias. Decíamos que estos relatos mitológicos traen aparejado diferentes tipos de imágenes o de relatos fantasiosos, ilustrativos, para que la gente pudiera entender y creer. De alguna manera ese era el trabajo al que apuntaba el mito, entender las cosas de manera gráfica para poder creer en estos seres, que la mayoría de los mitos que hemos trabajado y que están en el Padre, que estos seres que han dado origen al universo fueron ellos quienes nos permitieron la vida, y entonces al entender cómo había sido el proceso poder creer en su existencia aun cuando no era factible de poder ser observado. La segunda mirada que veíamos en la clase anterior ya hablaba de una cuestión mucho más racional, de este paso del mito al logo, de estas bases en los primeros descubrimientos racionales de los filósofos griegos de la Grecia antigua. Posteriormente aparecerá el fijísmo como una corriente racional con raíces bíblicas, a la cual también el creacionismo y el catastrofismo van a tratar de tomar para sí esos conocimientos y profundizarlos. El catastrofismo tratando de buscarle una vuelta a las explicaciones que el fijismo no podía dar, principalmente con el tema de los hallazgos de los restos fósiles, enfrentados claramente también con las miradas del evolucionismo que ya estaban empezando a aparecer y que es la que vamos a ver a partir de ahora. ¿Cuál es la tercera mirada? Vimos la primera a través de los mitos, la segunda a través de las explicaciones racionales, aún en fundamentos de la lógica de observación o bien partiendo de principios establecidos desde la Biblia. Hoy vamos a ver lo que hace referencia a la ciencia. ¿Qué dice la ciencia con respecto al origen del hombre? ¿O cuáles son las principales teorías que tratan de explicar el origen del hombre y el origen del mundo? El método científico, y ustedes lo están viendo, esta metodología, va a ser un sistema concentrado de una organización que lleva adelante hipótesis que se diseñan para poder ser experimentadas, que hay una observación, que hay una experimentación, una recolección de datos, que se evalúan los resultados y que a partir de esos resultados se sacan determinadas conclusiones que pueden llegar a ser teorías o leyes opuestas a revisión, ser rechazadas y volver a ser reformuladas, y de esta manera el sistema organizado que utiliza la ciencia para llegar a sus conocimientos hacen que estos conocimientos tengan un respaldo experimental y fundante a partir de los conocimientos adquiridos desde la observación y el análisis de este método científico, ¿sí? Entonces, lo fuerte de los conocimientos que se lleva a través del método científico es que justamente están fundamentados dentro de un sistema ordenado de procesos para lograr ese conocimiento. Vamos a llegar a uno de los primeros exponentes de estas teorías
científicas con respecto al origen del hombre, y vamos a hablar de Jean Lamarck. Lamarck va a trabajar a principios del siglo XIX con esta mirada, o va a empezar a plantear esto de la evolución, esto de que los seres no siempre han sido, como diría el fijismo, de la misma manera, sino que han sufrido modificaciones, transformaciones, cambios a lo largo de los siglos, hasta llegar a ser aquellos seres a los que estamos viendo, y que no necesariamente está acabado este proceso, sino que va a seguir de manera continua esto. Lamarck va a plantear que, o una de sus hipótesis más importantes, va a hablar de esto del uso y el desuso de las partes. Así que aquello o el órgano que se usa es el órgano que de alguna manera va a darle respuestas o va a evolucionar para poder ayudar a la especie de la que estamos hablando. Lamarck plantea esto del ejemplo de la jirafa. Él plantea que la jirafa es un animal que tuvo que ir adaptando una parte de su cuerpo para poder lograr comer el alimento que más le gustaba. Y como ese alimento se encontraba a una gran altura en la copa de los árboles, esto hizo que tanto esfuerzo a lo largo de los siglos de esta jirafa para poder llegar a ese alimento hiciera que su cuello fuera justamente el órgano que más se desarrollaba, ¿sí? En contraposición de aquellos órganos que no les son útiles. Hay algunas cuestiones que son muy interesantes y que van a dejar base a la explicación de Darwin, que lo vamos a ver enseguida, que es esto que empieza a plantear la función crea el órgano. Va a ser la principal idea de Lamarck. ¿Por qué los animales han ido evolucionando? Bueno, porque necesariamente han tenido que adaptarse a medios que se volvían totalmente diferentes, que sufrían modificaciones en los medios naturales, y por lo tanto los seres vivos tuvieron que ir adaptándose a esas modificaciones y desarrollando determinadas partes de su organismo para poder sobrevivir a este medio totalmente diferente. Y que esto se traspasaba de generación a generación a lo que él le llama la herencia de características adquiridas, ¿sí? La mirada de Lamarck va a ser muy importante en los estudios posteriores que va a llevar adelante don Charles Darwin, naturalista inglés, que de alguna manera su obra cumbre, El origen de las especies por medio de la selección natural, va a ser quien asiente las bases reales y concretas de lo que es hablar de la evolución de las especies. Para Darwin va a ser muy importante el viaje que va a realizar a bordo del buque Beagle, que lo va a llevar a recorrer América y encontrarse principalmente en la isla de los Galápagos con determinados animales que a él le va a llamar la atención, y que al observarlo va a poder encontrar rasgos similares, pero algunas características específicas diferentes, y que esas características específicas diferentes van a tener que ver con la adaptación que ese mismo animal tuvo que hacer al contexto donde le tocó vivir, ¿sí? Darwin va a llegar hasta el sur de nuestro país, va a recorrer también gran parte de la Patagonia y va a ir observando principalmente modificaciones en las plantas, ¿sí? En el Ecuador y en las Islas Galápagos va a hacer un análisis más bien de lo que tiene que ver con animales, ¿sí? Y el encontrar características similares va a poner el ejemplo de lo que le llaman las aves pinzón, ¿sí? Estas aves que habitan en las Islas Galápagos, y esto lo van a ver en los videos, en uno de los links de los videos que les doy por el Word. Él encontró que las aves que se encuentran dispersas en las diferentes islas que componen la zona de las Islas Galápagos tienen características y rasgos similares, pero la forma de sus picos van a variar de acuerdo a las necesidades de alimentación de cada uno, ¿sí? Me detengo en esta idea que vamos a reforzar lo que dice la fotocopia. Hay 4 principios, o 5 si quieren ustedes, que van a ser las ideas centrales
de la postura de Darwin sobre el proceso de evolución. Lo primero que va a plantear Darwin, y que ya Lamarck está anunciándolo a contraposición del fijismo y del creacionismo, es que el mundo no es estático. El mundo ha ido cambiando a lo largo de la historia y sigue cambiando a lo largo de la historia, y entonces esos cambios han llevado a que los seres vivos tengan que adaptarse permanentemente a ese cambio por dos cuestiones fundamentales. Si no me adapto, me extingo, ¿sí? Entendiendo que la extinción no es la muerte de la especie, sino justamente la aniquilación total de la especie. Por lo tanto, las especies han tenido que ir evolucionando, que no es solamente cambiar. El cambio es un proceso que puede darse en muy corto tiempo. El proceso evolutivo es un proceso de cambios, pero que se da de manera gradual y constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Acá está la clave del evolucionismo. Es gradual y es constante. Y estos cambios, que no son bruscos, le van a permitir a los seres poder adaptarse al nuevo medio. Aquellos seres que no se han adaptado se han visto ante la situación de extinguirse de manera natural. Estamos hablando de extinciones de manera natural y no de las extinciones de especies que se están dando en nuestros tiempos por acción concreta de la mano del hombre, sino estamos hablando de la extinción de especies por medio de la propia naturaleza. Y el concepto central de las teorías creacionistas va a ser el de la selección natural. Es justamente la selección natural la causa de la evolución. Y en este sentido, Darwin va a plantear esto de que hay un antepasado en común, ¿sí? Esto es lo que él le llama la comunidad de descendencia, donde él ve que hay seres que se parecen. ¿Y por qué se parecen? ¿Y por qué tienen características en común? Porque tienen algún antepasado en común, ¿sí? Esos antepasados en común hacen que estén estas especies nucleadas en una misma familia o en una misma línea de evolución. Una de las grandes críticas que se le hizo a Darwin es que Darwin dijo que entonces con esto que el hombre descendía del mono, y justamente los estudios de Darwin, que nosotros lo vamos a ver en la clase que viene con respecto a la hominización, no están planteando que el hombre descienda del mono, sino que justamente estas ideas a los que se le fue llevando con sus estudios, Darwin dice, bueno, ¿por qué, por ejemplo, el hombre tiene características similares con los simios, con los chimpancés? Porque tienen un antepasado en común, que son los primates. No que el hombre ha evolucionado del mono, sino que el hombre ha obtenido la posibilidad de partir de una línea en común con los antepasados de los simios y de los gorilas, que eran los póngidos, y entonces póngidos y homínidos compartían un familiar en común, y de ahí ambos tomaron caminos totalmente diferentes, adaptándose al medio de manera totalmente diferente, ¿sí? Pero bueno, ahí hay unas cuestiones que tienen que ver más bien con las críticas que le hacían a Darwin, principalmente del creacionismo, y que ustedes lo van a ver en forma de sátira en el capítulo de Los Simpsons, que les sugiero como parte de la actividad. Hay algunas cuestiones que van a plantear ese capítulo, que está bueno que antes de ver el capítulo vean algunos de los links que les doy sobre el evolucionismo y sobre Darwin, porque les va a permitir entender que parte de la sátira, de la burla que utiliza este humor especial que tienen los Simpsons, parte de eso va a estar utilizado en función de ideas reales, también de lo que la gente cree que es una cosa o la otra, el evolucionismo o el creacionismo. Me parece muy interesante también tener elementos para poder ver desde otra perspectiva un capítulo de humor, pero que tiene mucha incidencia del pensamiento común de la gente, y que con un poco más de elementos teóricos, que es lo que yo le estoy tratando de brindar, les va a permitir entender hacia dónde apunta esta discusión entre creacionismo y evolucionismo, una discusión que hasta el día de hoy sigue siendo muy fuerte. ¿Qué enseñar en las escuelas? ¿Las miradas creacionistas o las miradas evolucionistas? ¿Sí? La mirada evolucionista no va a anular la posibilidad de la existencia de un ser superior que haya dado origen a todo el universo, ¿sí? Lo que pasa es que sí anula esta
posibilidad de que el mundo haya permanecido fijo a lo largo de toda la historia, así tal y como fue creado. Quienes van a terminar de avalar esto, quienes van a terminar de acentuar estas ideas, tendrá que ver también con lo que vamos a ver enseguida con respecto a las teorías sobre el origen del universo. ¿Hacia dónde apuntan las teorías evolucionistas? Bueno, van a aceptar entonces que tanto los animales como los hombres y el resto de los seres vivos vegetales van a ir evolucionando a lo largo de la historia de manera material para poder adaptarse a las particularidades de los nuevos contextos naturales que les toca vivir. Es ahí donde aparece lo de la comunidad de descendencia que decíamos recién, es ahí donde aparece el concepto de evolución que acuñan Lamarck y Darwin, y es también donde aparece este concepto fundamental de la selección natural en la lucha por la supervivencia, ¿sí? La lucha por la supervivencia no tiene que ver con la mal llamada ley de la selva, que es que gane el más fuerte. Acá no es una competencia entre especies, sino es una lucha permanente de adaptación de la misma especie con la naturaleza. Es esa la lucha, por decirlo así, de supervivencia de la que habla el evolucionismo. Los seres vivos, para el seno de su propia especie, luchan sobre sus características para que les permita adaptarse a los medios, ¿sí? Por eso es que el concepto de selección natural va a ser fundamental. Vamos a hacer un paralelo entre Lamarck y Darwin como para entender cuáles son los caminos diferentes de cada uno y por qué al final Darwin es quien termina teniendo mucho más peso en sus estudios que Lamarck con respecto a la mirada evolucionista del hombre y de los seres vivos. Decíamos Lamarck, en su adaptación al medio las especies desarrollan progresivamente órganos útiles que se consolidan por herencia de caracteres adquiridos. Esto que decíamos de desarrollar la función crea el órgano, órgano que se desarrolla aún más porque es el que más se utiliza. En cambio, Darwin va a plantear esto de una lucha de existencia, de la supervivencia del más apto, del proceso de selección natural, de lo que veníamos hablando. De alguna manera, Lamarck va a decir que todos los individuos de la especie son iguales, y a lo cual Darwin supone que no necesariamente son iguales, tienen características que se han ido adecuando para permitir la supervivencia, y que eso se va produciendo y se va transmitiendo en la descendencia, y los que no pueden son eliminados por la propia naturaleza, ¿sí? Darwin va a poder dar muchas más explicaciones a este proceso evolutivo, haciendo demostraciones concretas y reales de que las especies son las que se adaptan al medio en su totalidad, en sus características generales biológicas, y no solamente por el desarrollo de un órgano. No hay una evolución desarrollando solo un órgano, sino es una evolución global de la especie para adaptarse al medio, ¿sí? Esto es lo que va a ser el planteamiento desde la mirada de Darwin. Si quisiéramos poner como dos ejemplos en esta explicación, y ustedes van a ver que en los videos que les paso se compara, Lamarck va a trabajar con el cuello de la jirafa, al cual Darwin va a darle una explicación también desde la mirada del cuello de jirafa, pero Darwin va a poner como ejemplo los pinzones de las aves que encontró en la isla Galápagos. ¿Por qué les planteo lo de la teoría del origen del universo? Porque nosotros en las miradas anteriores, en la mitológica, en el creacionismo y el evolucionismo, el origen del hombre va a estar ligado al origen del universo. Bueno, ¿qué dice la ciencia con respecto al origen del universo? Hoy hay 4 teorías que son las más, de alguna manera, reconocidas en el plano científico, y son las que permanentemente están puestas en discusión, y acá está la clave de todo método científico: la constante discusión sobre las leyes y principios que se establecen, ¿sí? 4 son estas teorías. La más conocida es la de la gran explosión, la llamada Big Bang. También está la teoría inflacionaria, la teoría del estado estacionario y la teoría del universo oscilante. Les dejo 2 links de videos donde se explican estas teorías totalmente diferentes, pero bueno, la teoría del Big Bang, que es la teoría más conocida, parte de una gran concentración de energía en un pequeño núcleo que ante
la gran carga que se concentra en ese pequeño núcleo, de golpe eso explota y esa explosión se expande en el vacío y comienza a generar el universo que nosotros conocemos. Y esta expansión todavía permanece y se va abriendo y generando nuevas galaxias y nuevo universo porque es materia que está concentrada. En la teoría inflacionaria también va a partir de esta idea de que hay un universo que está en constante crecimiento, en constante expansión, pero que desde la teoría inflacionaria en algún momento todo lo que se infla va a tender a desinflarse. Entonces está planteando esta posibilidad real, desde la mirada de esta teoría, de que el universo comience a contraerse para volver a la posición original, ¿sí? Esto la teoría del Big Bang no lo afirma que esto es una constante expansión. Después está la teoría del estado estacionario, que es la que va a plantear que el universo es así como nosotros lo vemos, que lo que se ha ido generando es la transformación de la materia y de la energía, pero el universo es lo que nosotros hoy vemos y ha sido igual así en tiempo y espacio a lo largo de los siglos, ¿sí? No habría ninguna gran explosión que le ha dado origen y por lo tanto no hay ninguna gran contracción, como dice la teoría inflacionaria. Y después está la teoría del universo oscilante, donde ya se plantean una serie de explosiones donde el universo estaría en constante expansión y contracción, ¿sí? A lo largo de millones y millones de años, y entonces esto hace que muchas de las estrellas, de los planetas, vayan modificando sus contextos en función de estas expansiones y contracciones permanentes que aparecen en el universo. Estas teorías aún hoy siguen siendo debatidas, se siguen haciendo comprobaciones, pero son las 4 más firmes y más concretas, así como veíamos lo de Darwin, sobre las que se sigue estudiando para buscar más respuestas. No han sido descartadas, sino sobre estas 4 teorías se sigue estudiando para tratar de buscarle más fundamentos. Y esta es la base del método científico. Las teorías no llegan a la verdad. Llegan a principios, a leyes, a posibilidades también. Pueden ser refutados, sí, y ahí está la clave del método científico. La posibilidad de refutación, la posibilidad de encontrar un caso que determine que aquello que se estableció como ley ya no puede seguir manteniéndose de esa manera. Y entonces estas 4 leyes sobre la teoría del origen del universo o lo que decíamos recién de la evolución de Darwin, que hoy hay nuevas corrientes evolucionistas, pero todos parten de la misma base, de leer a Darwin y de cuestionarlo y de seguir haciendo estudios en función de lo que se va diciendo, esto de que nuestro cuerpo sigue evolucionando, quizás haya cambios que nosotros vemos mucho más rápido porque los cambios en el mundo son mucho más rápidos. Entonces, estas teorías tienen un sustento teórico, un sustento en la realidad, donde se van encontrando ejemplos, ¿sí? Bien, llegamos al final de esta clase. Les dejo ahí algunas ideas como cierre. Les planteo como actividad entonces poder ver ese capítulo de Los Simpsons y hacer las actividades que les dejo. Más que nada son de análisis. Uno de los puntos, les pido que hagan un cuadro comparativo entre fijismo, creacionismo y evolucionismo. Esto es a nivel teórico. Y después sí hagan una comparación de qué es lo que dice el capítulo que realmente sea lo que dice la teoría y qué es lo que dice el capítulo que no tenga nada que ver con la teoría, ¿sí? Esa es la doble mirada que quiero que hagan de análisis, porque nos va a poner a prueba qué tanto entendimos sobre el tema. Estas actividades las hacen en la carpeta, le sacan una foto y me la mandan por mail, o la hacen en Word y me la mandan por mail, recordando que ese Word ya es parte de la carpeta, ¿sí? Por favor, estemos en contacto, mándenme mensaje, consultas, analicemos, charlemos. En la próxima clase voy a aparecer ya con el último tema de esta unidad y vamos a dejar fijo el acuerdo de fecha y horario para el encuentro de cierre de toda esta unidad, un encuentro presencial donde vamos a cerrar y donde vamos a dejar abierto el trabajo práctico integrador de esta unidad, ¿sí? Esto será dentro de 15 días. Los invito a seguir trabajando, seguimos avanzando así como estamos
y nos vemos la próxima clase.